lo que está empezando y ojalá se repita en todo el país, pero acá en la ciudad es necesario, porque además en la ciudad tenemos un gobierno de signo contrario, antagónico, y que es la representación de lo que quieren todos para el país. Así que en el último caso esto nos facilita. Pero por primera vez hace 15 días yo vi como el Estado, y esto me parece un paso fundamental y un dato fundamental para esta construcción. El Estado, los programas que tienen los distintos ministerios, de una vez por todas, yo machacaba el año pasado con esto. Cuando me invitaron a esto, digo, bueno, yo me sentí realizado, porque eran los programas de los distintos medios trabajando en común, en el territorio, bajando a los barrios y diciendo el Estado está acá. No es algo serio el Estado. Los hospitales móviles, y ahí estaban las oficinas móviles de ANSES, y ahí estaban los planes del Ministerio de Trabajo, el asesoramiento para empleo, y ahí estaba el Ministerio del Interior entregando y haciendo trámite de documentos, y ahí estaba el Ministerio de Justicia también asesorando sobre las necesidades, y ahí estaba, bueno, el ANSES asesorando sobre la asignación universal por hijo, asesorando sobre el tema jubilado. Ahí estaba Desarrollo Social, transmitiendo cuáles eran los programas, cuáles eran los planes, cómo tenían que hacer en cada barrio para hacer. Y eso me parece que un proyecto nacional y popular que está recuperando al Estado, tiene un Estado que no solo estuvo ajeno del pueblo, ¿no?, en lo diario, sino estuvo ajeno y estuvo en contra. Hubo una negación, todo el costo del Estado nunca existió para la gente. ¿Qué es el Estado? Y ahora el Estado aparece, entonces el pueblo puede, eso es el Estado, el que viene, baja y está. Y yo digo que lo que falta, y es la tarea que tenemos que hacer todos los militantes en todos los barrios, es asumir a ese Estado como propio. Entonces, en cada lugar como hoy, que se están abriendo locales de ese Estado, de desarrollo social, de ANSES, para dar servicio ahí en el territorio, y no que tengan que hacer largos viajes para acceder a esos beneficios que da este gobierno nacional y popular, que en esos barrios tenemos que generar conciencia, desconfundir y hacer sentir que esos lugares los tenemos que defender como propios, porque son la garantía de nuestra dignidad, la garantía de nuestro futuro, la garantía realmente de construir por mucho tiempo que en un país tan rico como el nuestro la riqueza se reparta como equidad y se atienda fundamentalmente a los que más lo necesitan. Recién vengo de estar en la inauguración de la oficina de empleo en la ciudad de Buenos Aires, aquí, en el barrio San Cristóbal, a pocas cuadras de acá. Y es otra vez eso, el Estado vuelve a los barrios, el Estado vuelve al territorio. Y eso a los militantes les facilita mucho la tarea, porque no estamos hablando de cosas lejanas, estamos hablando de cosas presentes. Y eso vale más que 1000 palabras, todas las palabras que yo estoy diciendo ahora. En un gesto las sintetiza, las define y nos da las herramientas para construir, porque no hablamos en palabras, no tenemos que explicar lo que se hizo, sino lo que se hizo se ve. Entonces me parece que esta experiencia de Colina, como un aporte más a la construcción de conciencia y de organización popular, es fundamental. Nosotros los peronistas, nosotros quienes integramos el campo nacional y popular, no tenemos una concepción del asistencialismo. El asistencialismo es la herramienta que generó el neoliberalismo para contener la reacción popular. Es el falso progresismo que nos quiso hacer creer, como pasa en el mundo, que la alternativa a la exclusión, la alternativa a todo eso no era el trabajo y la dignificación, porque eso no se podía, porque el Fondo Monetario no te dejaba. Entonces, hagamos asistencialismo, contengamos la reacción popular. Tomaron como propia la bandera del Fondo Monetario, del Banco Mundial y todos los organismos de crédito de su región, que hoy dicen, ojo,
hay que mirar lo que pasa en América Latina, hay que mirar lo que pasa en China, porque las tasas de crecimiento que están habiendo para este año demuestran que ese es el camino para salir de la crisis y no el ajuste que ya vivimos nosotros y que están experimentando los gobiernos europeos, lo que está pasando en Europa, que están viviendo algo que ya conocemos nosotros. Entonces, digo yo, como sencillo aporte para dejarlo a Agustín, y después, si con las preguntas quieren que hable algo más, me da la sensación que en esta oportunidad que tenemos en la ciudad no la podemos dejar pasar. Entonces, no tenemos que pensar en concepción electoralista, porque lo que hagamos para las elecciones tiene que tener contenido, tiene que tener fondo, tiene que ser organización popular, porque es fundamental ganar la elección. En la Ciudad de Buenos Aires hasta podemos ganar nuevamente el gobierno de la ciudad, pero como dato mínimo para contribuir al triunfo del proyecto nacional y popular en la nación, nosotros tenemos que trabajar para no tener un piso inferior al 25% de votos que apoyen a este gobierno nacional y popular. Y yo creo que si empezamos a trabajar en esa construcción, vamos a superar largamente ese 25%. Si hay una militancia que va construyendo, y será ese momento en la elección donde, más allá de festejar con alegría lo que hayamos conseguido, tengamos que aquilatar cuánto crecimos en la organización. Es decir, todo lo que vamos construyendo tiene que ser un paso de selección para seguir adelante, porque muchas cosas faltan. Y esa organización popular, que tiene que surgir de abajo, desde los mismos barrios y no desde afuera e insertada, es fundamental, considero yo, es fundamental, iba a ser menos, creo, pero bueno, me dieron 5. Esa organización que consigamos, yo digo que es absolutamente fundamental para garantizar el futuro, porque un pueblo organizado es invencible. Un pueblo organizado es invencible. Y cuando hablamos, si nosotros recuperamos nuestros votos, después los votos de los otros votos, los que no son seguros nuestros, los que son, como llamaba Perón, los sectores independientes. Perón decía que los sectores independientes eran como la bandera. Cuando el viento iba para allá, iban para aquel lado. Eso no se ve. Cuando el viento iba para allá, iban para aquel lado. Entonces, Perón decía, nosotros hemos hecho cosas para ganar con lo nuestro. No podemos perder nuestro voto. Y si el día de la elección el viento de esos sectores medios corre para nuestro lado, ganamos por afano. Pero si no, tenemos que ganar igual. Y nosotros para ganar necesitamos un 41%. Hasta diría que no necesitamos, si tenemos los votos propios, ni necesitamos los votos independientes. Con esos votos independientes afanamos, y se han hecho políticas de este gobierno para ganar esos sectores propios. Pero hay compañeros acá en la Ciudad Paz, imaginemos en el interior del país, que todavía no saben de dónde viene esa asignación. Y uno dice, ¿cómo no sabe? Está la publicidad y todo. Bueno, pero hay limitaciones. Falta organización popular. El que accede a la noticia sabe todo. Acá decimos, ¿cómo puede ser que gente de la dictadura no se enteró que había campos de concentración y había genocidio? Era un loco, no, pasó. Porque no todo llega a todos lados. Porque muchas veces los medios de comunicación monopólicos, en lugar de informar, ocultan la información. Son peor que si no hubiera medios de comunicación. Y eso lo vemos. Nosotros en el Twitter estamos contentos. Ahí están los blogueros. En el Twitter estamos contentos porque tenemos a nuestra presidenta, que hasta ayer, digo hasta ayer porque si no me van a corregir, iba por los 120.000 personas. Pero uno ve, por otro lado, agarra y todos estos mamarrachos que están en el programa de Tinelli tienen 200.000 seguidores. Entonces digo, bueno, algo no está tan fácil, ¿no? En algo
avanzaron esos medios de comunicación. Entonces, reemplacémoslo con una militancia. Nosotros tenemos que tener que en un barrio no haya una manzana sin que haya un compañero que haya ido a hablar, que haya convocado reuniones, que se haya preocupado, que sea realmente el referente. Cuando nosotros decimos sindicalicemos la política del movimiento obrero, no es tapizar con todo que los sindicatos asaltan el poder político, no. Empecemos a hacer en los barrios lo que hemos hecho en los sindicatos, y por eso los sindicatos resistieron la dictadura, por eso resistieron el neoliberalismo, porque uno tenía que dar la cara ante su gente, en las asambleas, diariamente, todas las semanas, tenían que enfrentar el discurso único, y en ese tema iba generando los lazos, no había posibilidad de confusión. Y por eso tanto quisieron destruir las organizaciones sindicales, hasta quisieron destruir el trabajo para destruir las organizaciones sindicales, porque era el hecho maldito, eran las cosas que pasaron en el hecho maldito. Entonces tenemos que volver en los barrios, degenerada la política desde los 80, donde se transformó, yo siempre digo, que se invirtió. Cuando nosotros éramos chicos, en el barrio, el que hacía política, le decían, en vez de dedicarse a estudiar, en vez de dedicarse a trabajar y ganar plata, mira, se dedica a la política. Porque la política era un acto de servicio. Uno se sacrificaba por su gente. Y desde los 80 eso cambió. La política era un mecanismo para salvarse. Decía, mira, ese se metió en política, se salvó. Me voy a hacer amigo de él, a ver si yo me sumo, somos dos los que nos salvamos. Pero todos nos iban a salvar jamás, porque la política pasó a ser un mecanismo de salvación individual y un acto de servicio. Entonces, porque no había proyecto nacional, porque no estaba, por eso todo se separaba. Con el proyecto nacional todo empieza a unir, uno tiene dónde abonar su esfuerzo, no son actos aislados. Nosotros lo que hacemos en nuestro barrio, más allá de solucionar las problemáticas que tiene el barrio, más allá de dar respuesta a los que más lo necesitan en el barrio, sabemos que está contribuyendo en escala a esa organización popular que nutre un proyecto, que alimenta un vehículo que avanza, que es el proyecto nacional en marcha para consolidar esta Argentina justa, libre, soberana e integrada a sus hermanos de todo el continente. Por eso, compañeras y compañeros, creo que ese es el desafío. Aquellos que tienen más años de militancia, aquellos que tienen menos. ¿Por qué este fenómeno de los jóvenes? Porque los jóvenes están naciendo sin estas nuevas generaciones jóvenes, no tienen toda esa carga de las últimas décadas. Entonces las cosas la ven con mayor naturalidad. Hoy tienen una referencia que es un proyecto que lo contiene, y esto favorece mucho. Siempre digo, hablando de la juventud, ¿cómo íbamos a convencer en los 90 a un joven que sea peronista? ¿Cómo le explicamos a la juventud el peronismo? Sí, podíamos agarrar a uno que nos tenía confianza y bueno, pero si no era imposible. Si ellos veían que a nombre del peronismo medio no estaban haciendo todo. Por eso no perdamos nuestra bandera. Y lo último que digo, en esa juventud que hoy la tiene clara, pero para todos los demás, Jauretche y Scalabrini decían que cuando estamos confundidos miremos lo que hace el enemigo. Ustedes muchos sentimos la gana de decir yo soy kirchnerista, porque es como, no, nosotros dijimos lo que son kirchneristas, aquellos que no vienen de la raíz peronista. Nosotros tenemos que tener, somos peronistas, porque la estrategia de los enemigos del pueblo es, si no parten al peronismo, a los votos peronistas, no pueden ganar nunca, ni nos pueden quitar nunca la victoria. Entonces, los que primero fueron disidentes no ayudaba, entonces les pusieron, y a ellos el peronismo federal. Yo digo, si hay peronismo federal debe haber un peronismo unitario, ¿no? Porque uno lo entiende, pero esa es la confusión. Y fijémonos en los diarios y no le discute, los diarios lo dicen, porque, y mirá que odian el peronismo, Clarín y todos esos, pero no lo denostan a nuestro gobierno, ni al presidente, ni siquiera al presidente del partido, por ser peronista, sino todo es K.
todo es K, porque el K parece que van dejando afuera al peronismo. Entonces levantemos nuestra identidad y con orgullo digamos que K, el presidente del partido, y CFK, la presidenta de la nación, son los mejores peronistas que tenemos